Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a su programa Un Momento con Jesús. Es un gusto estar acá de nuevo, presentando y compartiendo la palabra del Señor. Sabemos nosotros de que solo Dios tiene el control de nuestras vidas. Él conoce el principio y el fin de nuestras vidas, valga la redundancia, hermanos. Pues aquí estamos, hermanos, queriendo compartir con ustedes el mensaje. Bienvenidos de nuevo a nuestro programa. Es un especial momento, un inicio de año. Estamos a 2 de enero, dándole la honra y la gloria porque nos ha permitido finalizar un año e iniciar otro. Decirles, hermanos, de que el inicio, pues es lo primero que debemos de hacer es encomendarnos al Señor y comenzar a valorar lo que Dios ha hecho con nosotros un año anterior y lo que Él va a hacer con nosotros a partir de este año. Nosotros sabemos, hermanos, que la palabra de Dios es clara y precisa. Muchas veces cometemos errores, hermanos, de que interpretamos literalmente la palabra del Señor. Pero yo quiero decirte, amado hermano, que la palabra de Dios no es más que revelaciones que el Señor nos da. Y nos da la sabiduría para entender su palabra. ¿Qué es lo que Él nos quiere decir? Porque hay una serie de simbolismos, una serie de parábolas que tienen un propósito y un significado claro y preciso. Obviamente eso no es revelado más que al que Dios quiere revelárselo, a quien Dios ha decidido revelarle la palabra, lo que Él nos dejó a través de los profetas, a través del ministerio de Jesús, a través del ministerio de los discípulos. Él revela lo que nos quiere decir. La palabra del Señor no cambia. Hace que cuando iniciaron los profetas, el libro de Génesis, Moisés, todos esos libros, hermano, esa misma palabra es la que nos sirve en el momento actual en el que nosotros actualmente vivimos. No hay que modernizar nada, ni cambiar nada, ni quitar versículos, ni poner versículos, ni cambiar la forma de predicar. Lo único que debemos de hacer es encomendar al Señor que Él nos dé la sabiduría y que el Espíritu Santo sea el que hable en nuestra boca. Que el Espíritu Santo sea el que hable y que tenga un mensaje propio para el pueblo que Él desea escuchar. Algunas veces nosotros no entendemos y pensamos de que el Señor pues no se manifiesta en la boca de los seres humanos. Y pues yo quiero decirte, amado hermano, de que eso no es así. La palabra de Dios se manifiesta en los seres humanos, en las palabras del hombre o de la mujer, de acuerdo a la misericordia que Él tenga. No es porque nosotros los querramos o lo deseamos, sino más bien es de quien el Señor tenga misericordia. Muchas veces nos dejamos impregnar por los deseos o por lo que yo pienso o por lo que el corazón dice. No, hermano, no es así. Debemos de acostumbrarnos a que quien hable sea el Espíritu Santo, que hable nuestro Señor Jesús. Y que sea Él, pues, guiándonos y diciéndonos su palabra. ¿Qué es lo que Él necesita realmente de nosotros? ¿Y qué es lo que nosotros debemos de hacer para alcanzar la misericordia y alcanzar la vida eterna? Hoy, amado hermano, yo quiero compartir una palabra con usted, una revelación clara que el Señor nos da a través de los inicios del ministerio cuando viene Jesús en el Nuevo Testamento, en el nacimiento del Señor. Todos hablamos de una Navidad, de un nacimiento, y nos ponemos en controversia. Decimos, es que es una fiesta pagana, es que es esto, y damos ciertas explicaciones. Definitivamente es cierto, es una fiesta pagana. Una fiesta pagana el cual el Señor permitió que se utilizara para reconocer que hay un día de nacimiento de Él. No importa la fecha en que Él haya venido. No importa la fecha en que Él haya nacido, pero Él nació y Él vino. Y nosotros debemos de ser agradecidos de que vino Él. Muchas veces, amados hermanos, nosotros cuestionamos eso que sucede. Cuestionamos el nacimiento del niño Jesús. Cuestionamos el nacimiento de Jesucristo. Y decimos, no es que nació en septiembre, no es que nació en octubre, no es que nació en agosto. O otros dicen, no es que nació en febrero, en abril. Y tenemos diversas fechas. No importa la fecha que haya nacido Él, pero Él vino al mundo y eso es lo que nosotros celebramos.
Muchas veces el Señor ha permitido que el día 25 anteriormente en las historias hablan de que el día 25 era una fiesta pagana que celebraba el nacimiento del sol y toda esa situación. Y todo el mundo celebraba paganamente, ¿verdad? Pero también habemos otras personas que no celebramos paganamente ese día. Pero reconocemos que ese día nació. Y ese día nosotros celebramos que vino. Como cuando usted dice, voy a celebrar el cumpleaños de mi hijo. Pero cayó el lunes, pero usted dice, no, lo voy a celebrar el domingo. Porque el domingo descanso. Pero no nació el domingo. Nació el lunes. Pero usted lo celebra que en ese mes, que en esa semana, pues nació su hijo o su hija. Asimismo es el celebrar el día del cumpleaños de nuestro Padre. Pero no es tanto el hecho de celebrar secularmente y el tiempo, sino lo que tú tienes que celebrar realmente es el día que el Señor nació en tu corazón. Eso es lo que tú debes de celebrar. No debes de cuestionar lo que los demás hacen. Cuestiónate cuándo nació el Señor Jesús en tu corazón. Cuando tú le abriste el corazón para que el Señor Jesús naciera en tu corazón. Eso es lo que tú tienes que celebrar. Hay dos fechas que tú no puedes elegir. Y yo se lo comentaba a algunos hermanos, que hay dos fechas que nosotros como seres humanos no podemos elegir. Una de las fechas, la primera es cuando tú naces. Tú no puedes elegir cuando tú naces. Tú vienes y tú no eliges el día ni la hora, ni el momento en que tú vas a nacer. Pero tampoco eliges cuándo vas a morir. Pero hay una fecha especial que tú sí eliges. La fecha en que tú reconoces que Jesús es el Señor. Y la fecha en que tú has reconocido que no vas a seguir el mismo camino. El camino que tú has traído, donde tú has despreciado el pecado y has recibido la perfección del Señor Jesús. Esa fecha es la que tiene que tener impregnado en tu corazón, porque es la fecha en que nace Jesús, en que tú vuelves a ser una nueva persona. Pues el día de hoy, amado hermano, vamos a hablar acerca del nacimiento del niño Jesús, del nacimiento de Jesucristo en Belén. Pero allí, cuando nace Jesús, también se cumplen 12 profecías. 12 profecías que los escribas, que los sacerdotes de aquel tiempo no lo pudieron ver. Y vamos a entender por qué fue que ellos se cegaron. ¿Por qué ellos no entendieron? ¿Por qué ellos no entendieron que había venido el Mesías? ¿Por qué ellos no quisieron entender? Hoy tú lo vas a entender por qué ellos no lo quisieron entender. Y por qué muchos de nosotros hoy en día tampoco entendemos que Jesús es el Señor. ¿Qué es lo que nos cega a nosotros realmente? Hoy tú lo vas a entender a través de la palabra. A través de la palabra del Señor vas a entender claramente cómo es que nosotros vivimos cegados. Cómo es que el hombre vive cegado y no entiende que Jesús es el Señor. Y quiero decirte, amado hermano, es que un día de estos mi hermano me llamó y me preguntó. Él todavía no ha venido a Cristo. Él sabe y cree en Jesús, pero no ha reconocido en su corazón, aún no ha nacido para hacer la voluntad del Señor. Y quiero decirte, amado hermano, que él me preguntaba, ¿cómo es posible que las personas pudieran despreciar cuando vino Jesús, sabiendo todo lo que hacía? Entonces yo le dije a mi hermano, ¿cuántas veces tú has doblado rodillas? ¿Cuántas veces tú doblas rodillas? ¿Cuántas veces tú visitas la iglesia? ¿Cuántas veces tú has reconocido que Jesús es el Señor y que comienzas a hacer la voluntad de Él y no la voluntad del mundo? Entonces él se conservó callado. Entonces yo le dije, esa misma ceguera que tú tienes actualmente, hermano, es la misma ceguera que ellos tenían también. Tú ya sabes que vino un Salvador. Tú ya sabes que Él dio la vida por nosotros. Tú ya sabes que Él es amoroso. Tú ya sabes que Él tiene el poder para sanar y que para Él no hay nada imposible. Pero a pesar de que sepas eso, tú todavía no has decidido hacer la voluntad del Señor. Entonces, como tú no has decidido hacer la voluntad, esa ceguera que tú tienes, hermano, le digo a Él, es la ceguera que tenían los escribas en ese entonces. Es la ceguera que tenían los fariseos, es la ceguera que tenían los sacerdotes. Porque había una ambición que no los dejaba a ellos. Pero hoy lo vamos a descubrir a través de la palabra.
Vamos a ponernos en presencia del Señor. Vamos a encomendarlo a la mano de mi Padre para que sea el Señor hablándonos. Para que sea el Señor tomando en cuenta y abriendo nuestra mente, abriendo nuestro corazón, para que sea Él hablándonos. Que no sea el hombre, que no sea mi boca, que sea el Espíritu Santo, dándonos el entendimiento de lo que Dios quiere para nuestra vida, de lo que Él busca para nosotros. Porque muchas veces nosotros pensamos que yo recibo al Señor y es Él el que nos recibe a nosotros. ¿Cómo vamos? Con los trapos sucios, cómo vamos con nuestros pecados, con nuestras inmoralidades. Ahí con todo y nuestros pecados, con nuestros vicios, con nuestras ambiciones, con nuestras codicias. Él es el que nos recibe con todos esos pecados. Y Él es el que nos cambia y nos pone una nueva ropa. Pero es Él el que tiene misericordia de nosotros. Porque es Él el que nos da la vida eterna. Somos nosotros los que necesitamos de Él. Pero nosotros cometemos el error y decimos, yo acepto al Señor. Y caemos en ese problema. Caemos en decir que yo acepto al Señor, pero realmente nosotros tenemos que pedirle misericordia al Señor, que Él nos acepte a nosotros, para que Él nos transforme. Pero ahora, hermanos, nosotros vamos a entender qué significado, qué simbolismo tiene el hecho que haya nacido el Señor. Y usted lo va a entender ahora. Y lo va a entender de una manera fácil y rápido. ¿Qué significa cada cosa que el Señor hizo cuando Él nace? Y desde el momento que Él nació, que puso un pie en la tierra, Él ya nos decía que Él era Dios, que Él es Dios. Cosa que la gente en su época no creyó. Y todavía muchos de nosotros, a pesar que tenemos la palabra de Dios, a pesar que tenemos muchos predicadores, tampoco creen. Porque nos acostumbramos a enfocarnos a que el Señor te ha dado la vida eterna, tienes que arrepentirte y somos acusadores. Pero el Señor nos va a hablar de una forma diferente a través del Evangelio. Y para eso, hermanos, vamos a ponernos en presencia del Señor. Quiero que por favor, amado hermano, te ponga su Biblia ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículo del 7 al 11. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Les voy a decir claramente, Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículo del 7 al 11 en adelante. Vamos a entender, a través de este nacimiento del niño Jesús, hay 12 profecías que se cumplieron. 12, y usted las va a saber dónde dice que se cumplieron esas profecías. Y hay que tomar en cuenta que los sacerdotes, los escribas, los fariseos, todo el mundo manejan la Torá, o sea, conocían la palabra del Señor, conocían lo que los profetas decían, pero ellos no querían entender y no quisieron entender porque tenían una cadena, porque estaban amarrados a la codicia y al poder, y eso no les permitía entender la gracia del Señor. Pero veamos, por favor, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Al ver la estrella se regocijaron y con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Le ofrecieron, de los tesoros le ofrecieron 3. Mira qué precioso. Le ofrecieron oro, incienso y mirra.
Vamos a orar, amados hermanos, para que sea el Señor hablándonos. Inclinemos nuestros rostros ahí donde tú estás. Amado Dios, bendito y alabado sea tu nombre. Sé tú, Padre, que nos hables a esta hora, Señor. Háblanos, Padre amado. Abre nuestra mente, por favor. Abre nuestro corazón. Abre, por favor, Señor, nuestro sentido de entendimiento, para que seas tú hablándoles a mis hermanos, Señor, hablándome a mí, Señor, y entendiendo tu misericordia. Y revélanos, por favor, tus secretos, Señor, de tu palabra. Revélanos, por favor, lo que tú nos quieres decir. Porque grande es y poderoso eres tú, y misericordioso, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Que seas tú hablando en mi boca, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Pues mire, amado hermano, quiero decirte, en el nombre de Jesús, los magos sabían de que había una profecía que se iba a cumplir en cierto tiempo. Son personas con grande sabiduría. Pero ¿por qué Dios le reveló a los magos? ¿Por qué Dios le reveló a estos 3 reyes? ¿Por qué Dios le reveló? ¿Y saben por qué Dios le hizo esa revelación a estos hombres? Porque realmente el Señor quería que todo el mundo viera que el que había nacido era Dios. Es Dios. Pero según ellos pensaban de que era un rey, que es un rey el que había nacido. Y ellos no lo buscaban en un pesebre, no lo buscaban realmente en un lugar pobre, en un lugar humilde económicamente. Ellos lo buscaban en un reino, en un palacio. Y por eso llegaron a donde Herodes. Y dice que cuando llegaron donde Herodes, que era el rey de los judíos en ese tiempo, le dijeron, ¿dónde está tu hijo? ¿Dónde está? Le venimos a ofrecer, le venimos a adorar. Entonces le dice Herodes, se quedó sorprendido porque él no tenía ningún hijo que había nacido en ese momento. No tenía nadie. Entonces le dice él, no, pues no sé, ¿y a quién buscan? No, pues buscamos a un niño que va a nacer, o que ya nació, o que está por nacer. No, le dice, no. Y él es un rey. Imagínate lo que le fueron a decir, que él es un rey. Entonces le dijo él, no, pues mira, él va a ser el rey de los judíos. Pero entonces viene él y estratégicamente dice, ok, mira, búscalo diligentemente, o sea, búscalo por favor, y cuando lo encuentres, regresas aquí a mi palacio y me dices, porque yo también voy a ir a adorarle. Y quiero que nos detengamos en esa parte, hermanos, para ver qué es lo que el Señor, qué es lo que representa ese simbolismo de que alguien llega, pregunta, y luego la otra persona dice, no te preocupes, yo también quiero ir a adorarle. Amado hermano, Herodes representa a Satanás. Herodes representa a Satanás, el cual nos miente sobre lo que él quiere hacer de nuestra vida. Satanás, que el Señor lo reprenda en esta hora, Satanás quiere ofrecernos todas las cosas del mundo. Y no te preocupes, yo te voy a llevar y te voy a dar también la vida eterna. Pero nos está mintiendo, amados hermanos. No son esas intenciones las que Él quiere para ti ni para mí. No son esas intenciones las que Él busca. Él busca que tú te condenes. Él busca demostrarle a nuestro Señor que se equivocó al crearte a ti y a mí. Él busca que tú no veas lo que Él un día tuvo en sus manos y lo perdió por desobediente, por egoísta, por envidioso, por malo. Él no quiere que tú veas lo que Él un día tuvo y que lo perdió definitivamente. Entonces, Él te va a mentir y te va a engañar, como lo estaba haciendo con estos magos. Los estaban engañando, les estaba diciendo, no te preocupes, yo te voy a buscar. Dime y regresa por acá. Pero dicen ellos que está bien, iremos, dicen, y vamos a continuar, pero vean cómo funciona el enemigo y cómo puede funcionar en la vida de nosotros. Cómo nos puede engañar cuando nosotros escuchamos susurros que no vienen de Dios. Susurros que utiliza la boca de otras personas para que tú peques, para que tú creas, para que tú te desvíes del camino o del propósito que Dios tiene en tu vida.
Entonces, muchas veces nosotros confundimos eso y caemos en el pecado y en el vicio que decimos nosotros, mira qué bonito habla tal persona. No, es que esa persona que habla bonito no es buena. Sabes, yo quiero decirte en el nombre de Jesús, hay que tener discernimiento. No aprendamos a ver a Dios con los ojos de otra persona. Aprende a ver a Dios con tus propios ojos. Aprende a seguir al Señor a través del discernimiento. Pídele sabiduría al Señor. Pídele ver al Señor con tus propios ojos. ¿Te imaginas tú que los magos le hubiesen hecho caso a Herodes? Le hubieran dicho, ¿y por qué no vienes con nosotros? Pero no. Ellos supieron discernir entre lo bueno y lo malo y las malas intenciones de este hombre. Pero ¿a qué quiero llegar con esto, amado hermano? Pues ellos toman camino. Había una estrella que los dirigía. Pero la estrella tenía un misterio. La estrella, los únicos que podían leer, el que los guiara a esa estrella, eran ellos. Fíjate bien, hermano, eran ellos. O sea, no cualquier persona podía leer las estrellas y guiar y llegar cabal donde estaba Jesucristo. No, hermano. El misterio era para ellos. Y dice que llegaron. Y se detuvo la estrella donde estaba el nacimiento de Jesús. Y quiero decirte, amado hermano, en ese momento, cuando ellos llegan, dice que se postraron ante Él. Se postraron. Cuando una persona, en aquellos tiempos y hasta el día de hoy, ¿ante quién se postraba? Ante un rey. Quiere decir que Jesús, desde que nació, ya Él era rey. Y mira, y le llevaban 3 regalos. El oro, el incienso y la mirra. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa cada cosita que le llevaban de tesoro? El oro, la mirra y le llevaban el incienso. ¿Qué significaba cada cosa? Yo quiero decirte, amados hermanos, que a través de esos tesoros nos estaba dando un mensaje propio el Señor. El primero, el oro solo se le regalaba al que era rey. O sea que en el primer material bello que le estaban entregando al Señor, le estaban reconociendo ellos que Jesús era un rey, que Jesús era el rey, y no solo el rey de Israel, era el rey tuyo y mío. Luego le regala un incienso. ¿A quién se le prendía incienso en aquel entonces? El incienso se le prendía a Dios. Entraban al tabernáculo y prendían el incienso. ¿Para qué, amado hermano? Pues le prendían el incienso para que llegara ese aroma puro hacia el altar, hacia allá al trono de gracia donde estaba nuestro Dios. El incienso solo se le prendía a Dios. Entonces los magos estaban reconociendo que Dios era Jesús. Fíjate bien, amado hermano. Fíjate y analiza bien cómo los magos nos estaban diciendo que el que había nacido era Dios. Y no solamente era Dios, era un rey también. Pero había otro misterio, amado hermano. Otro misterio que tú debes de conocer. También nos estaban pronosticando que Él iba a morir. Y para eso le dan mirra. La mirra no es más, amado hermano, que era un aroma, era un perfume. Que en aquel entonces lo utilizaban en combinación con otros aromas para que el cuerpo, cuando muriera, lo envolvieran en ese perfume. Significa, amados hermanos, que en ese momento los magos nos estaban diciendo que no solamente era rey, que no solamente era Dios, sino también que iba a morir. Ahora bien, ¿cuándo iba a morir? Ese era un misterio. Pero nos estaba diciendo. Ahora yo quiero decirte, amado hermano, aquí lo importante es ¿qué has reconocido tú? Tal vez hoy tú no tienes oro. Tal vez hoy tú no ocupas el incienso para el Señor. Tal vez hoy tú no tienes un perfume para dárselo. ¿Qué es lo que tú le vas a dar al Señor? ¿Qué es lo que tú le vas a dar? ¿Qué nos pide el Señor? ¿Qué nos pide que nosotros le demos a Él? Contéstatelo, hermano.
¿Qué nos está pidiendo el Señor que tú le des? Pregúntate eso. Y una de las cosas importantes que al Señor le agrada, y lo dice claramente, lo dice Samuel, en Primera de Samuel, dice de que a Dios le agrada la obediencia antes que el sacrificio. Pero también el Señor nos dice claramente en su palabra, cuando Jesús en el ministerio nos dice que a Él, dice que si lo amamos, dice que hay que obedecer sus mandamientos. Entonces, ¿a qué nos invita Jesús también cuando Él viene? A obedecer, a aprender a escuchar. Entonces el Señor ahora no te pide que le des cosas materiales. El Señor te pide que tú le des tu obediencia. El Señor te pide que cumplas tus mandamientos, que cumplas los mandamientos que Él nos ha dejado, que lo ames a Él sobre todas las cosas, pero que también ames a tu prójimo como a ti mismo. Cuando nosotros aprendemos a amar al Señor como a nosotros mismos, nosotros automáticamente sabemos que si amamos a nuestro prójimo, no vamos a hacerle daño, porque nosotros no somos capaces de hacernos daños a nosotros mismos. Entonces no vamos a ser capaces de hacerle daño a otra persona. Entonces ahora pregúntate, ¿en qué momento el Señor ha nacido en tu corazón y qué es lo que tú le vas a ofrendar a Él? ¿Y qué es lo que nos pide? Porque ahora el Señor nos pide que nosotros le ofrendemos. Pero ¿qué es lo que Él nos está pidiendo? La obediencia, hermano. Hoy tú tienes que ofrendarle tu obediencia. Sabemos que tu cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Sabemos que tu cuerpo no te pertenece. Le pertenece a un Dios vivo. Pero nosotros no entendemos eso. Pero quiero que nos remontemos por qué las personas, por qué los reyes, por qué los sacerdotes en ese entonces no reconocieron que Jesús era el Señor. ¿Por qué no lo reconocieron? Si se estaban cumpliendo 12 profecías. Y quiero, amado hermano, te voy a dar las 12 profecías que se cumplieron. Las 12 profecías que se cumplieron a partir del nacimiento, es decir, continuando con el análisis de esos versículos. Pero quiero que tú entiendas que hay 12 profecías que se cumplieron. Y te voy a dar las citas bíblicas para que tú veas cómo la palabra de Dios se cumple partiendo del nacimiento del niño Jesús, de Jesucristo, el nacimiento de Él. Partiendo del nacimiento se cumplen 12 profecías. Y una de ellas es, amado hermano, nacerá de una virgen. ¿Nació de una virgen? Sí, nació de una virgen. Isaías 7:14. Léelo, hermano. Primera profecía. Nacerá de una virgen. ¿Nació de una virgen? Sí. Isaías 7:14. Va a ser descendiente de David. ¿Es descendiente de David? Sí, es descendiente de David y de la tribu de Judá. Isaías 9:7. Mira, ya va la segunda profecía. Y esto está incluido en la Torá de los judíos, del pueblo de Israel, de lo que estudiaban los sacerdotes. Pero veamos otra vez. Dice que vendrá de la tribu de Judá. Génesis 49:10. Dice que el cetro no se apartará de ellos. Génesis 49:10. Cuarta profecía. Nacerá en Belén. Miqueas 5:2. Hermanos, ve cómo se va cumpliendo la profecía del Señor. Ve cómo las profecías se van cumpliendo. Y cómo es que estas personas que estaban en ese entonces no entendieron. Y ya te voy a explicar cómo es que por qué ellos no entendieron. Y por qué nosotros no entendemos actualmente que Jesús es el Señor y que de Él emana la vida. Y que Él es el pan de vida. ¿Por qué nosotros no lo entendemos? Yo te explicaré por qué. Su nombre será Emmanuel, que significa Dios con nosotros. En Isaías 7:14 vamos a leer que ahí se cumple otra profecía. Luego, en la sexta profecía dice, Hijo de Dios, naturaleza divina.
Salmo 2:7. O sea, David a través del Salmo lo había profetizado. Pero también Isaías 9:6 lo profetiza y se concreta en Lucas 1:32 al 33 y Juan 1:14. ¿Te imaginas tú cómo ahí hijo de Dios y naturaleza divina? Y por eso Juan lo dice claramente que y era verbo y el verbo se hizo carne. Vamos a leer para que tú lo veas. Como Juan lo dice claramente que Jesús es Dios. Dice que en el principio era verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el principio con Dios todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Imagínate cómo la palabra de Dios va confirmando que Jesús es Dios y cómo las profecías se van cumpliendo. También dice en la séptima profecía, dice la gloria y reconocimiento del nacimiento del Señor Jesús. Salmo 22 y Lucas 1:32 también lo vas a volver a ver, que esta es la confirmación de la profecía. La octava profecía es reino eterno. También lo vas a encontrar en Isaías 9:7. También dice, en la novena profecía dice que él huyó a Egipto. ¿Cuándo fue que huyó a Egipto? Cuando Herodes decreta matar a todos los niños de cierta edad que habían nacido. Entonces él huye a Egipto. Pero dice también en otra profecía que se cumple, eso que sale en Oseas, por favor, Oseas 11:1 y Mateo 2:23, que se confirma el hecho de que huye de Egipto, pero luego lo manda a llamar el Señor para que resida en Nazaret. Y dice, la residencia será en Nazaret. Isaías 11:1. Ve cómo el Señor va palpando todo. Nada está en el limbo, hermano. Nada. Todo está escrito. Todas las profecías con el nacimiento de Jesús, todas las profecías se cumplieron. Luego en la profecía número 11, rechazo de su pueblo. Isaías 53:3. El pueblo de Israel lo rechazó, tanto así que lo mandaron a colgar en la cruz. Pero había un plan, amado hermano. O sea, hay un propósito, que era vencer al mundo, vencer a la muerte, para que Él nos ofreciera la vida eterna y la salvación, y que nosotros como gentiles alcanzáramos la salvación por amor. Por eso Él dice claramente, vendrá el tiempo donde ustedes no me adorarán solo aquí, donde no habrá un lugar específico. Me adorarán en todo tiempo y en todo lugar. No va a haber un lugar específico. Ahí donde tú estás, tú puedes adorar al Señor. Aquí donde yo estoy, yo puedo adorar al Señor. No hay un espacio físico, solo se necesita un corazón dispuesto a adorar al Señor. Y la última es la estrella de Belén. En Números 24:17, tú puedes ver eso, amado hermano. Números 24:17, que había una estrella de Belén. Se cumplió la profecía. Fueron 12 profecías que se cumplen con el nacimiento, y todo esto está en el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento ya lo tenían los israelitas. Pero ¿por qué no vieron esto? ¿Alguna vez tú te has preguntado por qué ellos no vieron esto? ¿Por qué ellos no compararon lo que estaba sucediendo con Jesús, los milagros que hacía? ¿Por qué no lo vieron? Ahora yo te voy a decir por qué no lo vieron. ¿Cuál es la ceguera que ellos tenían? La primera ceguera que ellos tenían es la ambición al poder. Ellos no querían soltar el poder. Ellos sabían que si reconocían que Jesús era el Mesías, ellos iban a perder poder. Ellos tenían mucho, oiga bien, amado hermano, ellos tenían mucho conocimiento, pero no tenían la revelación necesaria, porque ellos no obedecían al Padre. Entonces yo te quiero decir, amado hermano, tú puedes tener toda la Biblia en tu cabeza, toda la palabra del Señor, y hasta puedes explicar la palabra de Dios de acuerdo a tus pensamientos, de acuerdo a los deseos de tu corazón. Pero eso no te va a servir de nada si tú no has sido transformado. Eso no te va a servir de nada si tú no has reconocido verdaderamente que Jesús es el Señor. Si tú no has reconocido que el don más importante que tú debes de tener
es el amor. Mientras tú tengas resentimiento ante tu hermano, ante tu prójimo, ante las personas del mundo, y te conviertes en un juzgador y comienzas a hacer lo que hacían normalmente las personas de juzgar, se vuelven juzgadores, en vez de comenzar a decir lo que uno debe de hacer para alcanzar la vida eterna, porque muchas veces nosotros nos ponemos en el asiento que no nos corresponde. Muchas veces nosotros queremos tomar la posición que solo le corresponde a Dios, que es la de juzgar, que es la de decir esto es lo que tú debes de hacer, esto es lo bueno y esto es lo malo y esto es lo que tú tienes que continuar. Pero yo te quiero decir, amado hermano, muchas veces nosotros nos sentamos en esa silla que no nos corresponde. ¿Te imaginas tú que el Señor nos juzgara por cada detalle por cada error que nosotros cometemos? Aún nosotros que conocemos la palabra de Dios cometemos errores. Aún nosotros, ahora, ¿cómo es que tú te pones a juzgar a las demás personas? Por eso dice claramente en su palabra, Jesús lo dice: ¿por qué te fijas en la paja del ojo de tu vecino y no sacas la viga que tú tienes en tu ojo? El Señor es claro con eso. Pablo también nos dice que a la hora de que nosotros debemos de actuar con amor. No debemos de actuar, amados hermanos, con el corazón lleno de rencor, con el corazón lleno de resentimiento. Ahora yo te digo, estos sacerdotes, estos escribas, ellos estaban cegados por el poder. Ellos veían los milagros que Jesús hacía y ellos sabían de que estaban comenzando a perder autoridad sobre la gente, sobre el pueblo de Israel. Cuando existe ese celo que ellos tenían, cuando existe ese resentimiento, cuando existe ese rencor, cuando existe esa envidia, amado hermano, tú te has comenzado a poner una venda en los ojos y no te va a permitir ver más allá. No te va a permitir ver quién es Jesús. No te lo va a permitir ver. Por más que tú digas, no es que yo mire, es que... No, amado hermano, no te va a permitir ver a Jesús. Esa es una venda que tú vas a tener. Y el peor error que podemos cometer, tanto para nosotros como cristianos, como también para las personas, es pensar que yo estoy bien. Es pensar que yo tengo una buena relación con el Señor, cuando es todo lo contrario. Es pensar que yo hago la voluntad de Dios, cuando es todo lo contrario. Eso pasaba con los sacerdotes. Eso pasaba con los... Ellos sabían que estaban haciendo la voluntad de Dios en su ceguera. Pero realmente ellos no tenían amor. En su corazón tenían más ambición al poder, al estatus. Y eso no te permite conocer verdaderamente al Señor. Si no, vayámonos a Pablo. Pablo, antes de que el Señor tuviera un encuentro con el Señor, ¿quién era él? Él sentía que él hacía justicia en el nombre de Dios. ¿Cuántas veces nosotros maltratamos la palabra de Dios, la Biblia? ¿Cuántas veces nosotros la maltratamos y decimos, es que yo cumplo la palabra? Amados hermanos, hasta para tratar su Biblia, amado hermano, trátela con amor. Esta es una palabra viva. Esta es una palabra eterna. Esta es la palabra que dice el Señor claramente, que al que Él venimos jamás vamos a volver a tener sed ni hambre. Trate con amor la palabra del Señor, amado hermano. Trate con amor ese libro, porque ese libro no es cualquier libro. Es la palabra del Señor. Pero muchas veces nosotros llegamos a nuestra casa y tiramos la Biblia, tiramos como que fuese una historieta o una historia. No, amado hermano. Es la enseñanza que el Señor nos dejó. Atrás de estas letras que usted lee todas las mañanas o las lee en la noche o escucha la palabra, hay mucha sangre derramada. Gente que por traducir murió quemada, hermano. Murió acusada de delitos. Murió torturada. Murió Jesucristo, amado hermano. Murió el Rey de Reyes. Murió el que nos dio la vida eterna para dejar nuestra palabra. Y nosotros la utilizamos muchas veces para acusar. La utilizamos muchas veces para maltratar. Así estaban, ¿quiénes? Los sacerdotes.
Así estaban los sacerdotes, los escribas, los fariseos. Ellos, según ellos, estaban bien con Dios. Pero ellos jamás estaban lejos de Dios. La palabra de Dios dice claramente, porque muchos me adoran del diente al labio, pero su corazón está lejos de mí. Ahora yo te digo, amado hermano, ¿qué quiere Dios de ti? ¿Cuál es la ofrenda que Él quiere de ti? Pregúntate, amado hermano, ¿qué quiere de ti el Señor? Lo que quiere de ti, que lo ames sobre todas las cosas, que lo pongas primero a Él. Él no te pide oro, no te pide tesoros, no te pide nada de eso. Él te pide que tú lo pongas primero a Él. Y te pide que ames a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú aprendes a amar, cuando tú aprendes a tener ese amor, entonces vas a entender qué es ponerse en los zapatos de tu hermano cuando sufre. Qué es ponerte en los zapatos cuando están siendo acusados. Qué es ponerte en los zapatos cuando alguien está enfermo. Cuando alguien está pasando una crisis económica. Cuando alguien está pasando una situación difícil. Entonces vas a entender quién es el Señor. Pero quiero que vamos a regresar de nuevo, amado hermano, a cómo el Señor, cuando los magos, dice que regresan, adoran, entregan esos tres, pero dice que se quedaron a dormir. Dice que en sueño el Señor le habló y en el sueño el Señor le reveló que no regresaran por el mismo camino. Fíjate bien, amado, mira qué simbolismo el que el Señor nos muestra ahí. Dice que le reveló que ya no regresaran por el mismo camino. ¿Qué nos estaba diciendo el Señor a través de eso? El Señor nos estaba diciendo claramente que todo aquel que tiene un encuentro verdadero con el Señor no puede regresar por el mismo camino. No puede seguir en el mismo camino. Ahora yo quiero, amado hermano, que tú que tú veas una foto antes de que tú vinieras a Jesucristo. Vuela tu pensamiento, amado. Ve quién eras tú antes de venir a Jesucristo. Piensa quién eras tú. Vuela tu mente unos 10, 15 años atrás, 5 años atrás, 2 años atrás. ¿Quién eras tú realmente? Y compárate ahora que has venido al Señor Jesucristo, ¿quién eres tú ahora? Y haz una comparación y ve y evalúate. Si físicamente tú tienes diferencias en la forma de vestir, en la forma de hablar, en la forma de caminar, evalúate. Que no sea el hombre que te evalúe, evalúate tú mismo. En las actividades que tú hacías cotidianamente. Si tu corazón está libre, tiene paz y gozo, compárate. Y ahí, si tú tienes todavía características similares que no has superado, tú aún no has tenido encuentros con el Señor Jesús. Y probablemente tú pienses que lo has tenido, pero no. Porque el que tiene un encuentro con el Señor Jesús jamás va a regresar por el mismo camino. Ni se va a mantener en el camino que ya estuvo. No va a regresar. Va a haber cambios radicales. Va a haber cambios que van a ser palpables. Porque tu cuerpo, a partir de que nosotros venimos al Señor Jesús, nuestro cuerpo tiene que glorificar el nombre del Señor. El nombre del Señor tiene que ser glorificado a través de nuestra boca. A través de lo que escuchamos, de lo que vemos, a través de lo que hablamos, a través de nuestras actitudes. Amado hermano, hasta en la forma de caminar, tú vas a glorificar al Señor. Que ya no sea nuestra boca la que predique, sino tu forma de actuar, sino tu forma de ser, que predique por ti. Porque muchas veces, amados hermanos, muchas personas de hoy en día pueden comenzar a hablar palabras bellas por su boca, pero a la hora de actuar hacen todo lo contrario a lo que se predica, a lo que se dice. Aunque el Señor claramente nos dice que debemos de utilizar
la palabra de Dios y tomar lo bueno y desechar lo malo. Y es lo que nosotros debemos de entender. Debemos de entender cómo la gloria de Dios se manifiesta. Debemos de entender cómo es Dios en nuestra vida. Ahora lo que tú tienes que hacer claramente es evalúate. ¿Cómo estás actualmente ahora? ¿Cómo estás actualmente ahora? ¿Y cómo eras 5 años atrás o antes de que tú vinieras a Cristo? Antes de que Jesús naciera en tu corazón. Si tienes cosas similares a antes, cuando estabas sin Jesús, tú aún no has tenido un encuentro personal con el Señor. Y yo te invito, amado hermano, que ruegues al Señor que te transforme, para que tú no sigas el mismo camino. El camino que te llevó a Jesús, que no sea el camino que tú vas a regresar sin Jesús, sino todo lo contrario. Vas a seguir otro camino, solo que la diferencia que ahora vas a ir de la mano con el Señor Jesucristo. Y si tú, al verte una fotografía, tú ves que tiene similitudes, entonces tú definitivamente no has tenido un encuentro con el Señor. Porque cuando nosotros tenemos un encuentro con el Señor, jamás ni vamos a regresar por el mismo camino, ni vamos a regresar con el enemigo. Porque si tú te fijas, si Herodes representaba a Satanás, que el Señor lo reprenda, entonces yo quiero decirte, amados hermanos, que si tú regresas por el mismo camino para llegar a Herodes, tú estás recibiendo al enemigo para que él guíe tu vida y te va a destruir. Te va a destruir, amado hermano. Pero si tú has decidido encontrar al Señor Jesús, pero seguir un nuevo camino ya con Jesucristo, pues yo te quiero decir algo, hermano. Él te va a llevar a una vida eterna, a una vida donde la polilla no corroe, donde no hay miedo, donde no hay temores, donde las cosas son diferentes. Amado hermano, yo quiero decirte en el nombre de Jesús, hazte una autoevaluación y entiende de una vez por todas dónde tú estás situado actualmente. Evalúate. Créeme, amado hermano, que esa evaluación yo todos los días me las hago, todos los días de mi vida. Y cada vez yo voy evaluando y es cierto, es bien difícil, hermano. La carne desea cosas para satisfacer la carne. Pero ¿sabes por qué la carne, amado hermano, no quiere lo que quiere tu alma, lo que quiere tu espíritu? ¿Sabes por qué? Hoy tú lo vas a saber por qué. Porque esta carne no te va a acompañar cuando estés con Jesucristo allá en los cielos. Cuando tú tengas la compañía de mi Padre, la carne no te va a acompañar. La carne no va a estar contigo. Por eso la carne te va a guiar hacia lo que es la carne. Pero el Espíritu te va a guiar hacia la vida eterna. Por eso el alma es especial. Pero como el alma te va a acompañar para que estés con Jesús, la carne no. Entonces la carne va a querer todo lo contrario a lo que tu espíritu y tu alma quiere. Entonces debes de entender de que los deseos de la carne son pecaminosos. Los deseos de la carne es para destruir no solo su propia carne, sino destruir tu alma. Hoy el Señor te dice, hijo mío, si has tenido un encuentro conmigo, no puedes regresar por el mismo camino. O no puedes estar en el mismo lugar. Tienes que salir de ese lugar y cambiar y demostrarme que sí has tenido un encuentro conmigo. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Grande y poderoso es Él. Y todo lo podemos en el Señor, porque Él nos fortalece cada mañana, cada instante. Hoy te invito, amado hermano, a que tú donde estás ahí, si aún te sientes que estás en el mismo camino, aún te sientes que te acompañan cosas de la carne, aún sientes que no tienes el don del amor, que es lo primordial, aún sientes que todavía no le has ofrendado la obediencia al Señor como debe de ser, la fidelidad al Señor, hoy es el día, amado hermano. Estamos iniciando un año para hacer un pacto con el Señor, porque Dios Todopoderoso es un Dios de pactos y Él cumple todo lo que Él dice. La palabra del Señor dice claramente
Dice claramente lo que va a hacer con nosotros, con aquellos que somos fieles. Dice que venid a mí, a su reino, todos los que hemos sido fieles. Pero aquellos que no han sido fieles con Él, dice apartaos de mí, apartaos de mí. Y dice que nos va a mandar a quemar. Pero ahora, amado hermano, tú tienes tiempo todavía. Tú puedes cambiar tu vida. Tú puedes quitarte, el Señor te va a quitar toda esa ropa sucia y te va a poner una ropa nueva. Inclina tu rostro y vamos a dar gracias al Señor y vamos a aprovechar para orar por los enfermos, para orar por ti, para orar si tienes alguna situación que estás pasando. Yo desconozco completamente, amado hermano, pero yo sí sé que hay un Dios todopoderoso que Él puede ayudarte y a darte lo que tú necesitas. Solo basta con creer. Dice su palabra que dice claramente que si nosotros creemos veremos la gloria de Él. Y hoy, amado hermano, yo quiero que tú le pidas al Señor, que quiere ver la gloria del Señor, que quiere ver lo grande y poderoso que es Él. Inclina tu rostro, amado hermano. Vamos a dar gracias por la palabra y vamos a orar por los enfermos, por ti. Quiero pues decirle a todos mis hermanos que me están viendo, que me van a ver posteriormente a través de la radio. Yo quiero decirle a todos, nada hay imposible para el Señor. Hay muchas promesas para nosotros como hijos de Dios, pero la más importante es la vida eterna, la morada que Él nos está preparando. ¿Tú quieres ser un hijo de Dios? ¿Tú quieres experimentar el poder de Dios? ¿Tú quieres ayudar a las demás personas? Ayúdales. ¿Tú quieres dar de lo que Dios te da a ti? Dale. Hay que darle a los hermanos. Porque ese es el don, es demostrar el don del amor. Evalúate cada día, cada instante. Mi Padre dice claramente en su palabra que nuevas son sus misericordias. Cada mañana, cada instante. Amado hermano, ahí donde tú estás, vamos a comenzar a orar para dar gracias por la palabra. Sabemos que es el Señor que nos ha hablado a través de estas revelaciones claras, amados hermanos. Trate con amor la palabra del Señor. La palabra de Dios es para edificar, no es para destruir. Quiero que entiendas eso, amado hermano. La palabra de Dios se trata con amor, con reverencia, porque es una palabra viva. No se agarra ni se maltrata. No, hermano. Estas letras que tú ves acá, ha habido mucha sangre. Entre ellos sangre de personas, de seres humanos que han dado la vida por ellos. Pero esto, el principal que dio la vida, pero para darnos una vida eterna, Jesucristo se llama. Que es el más grande de los hombres. Es el fundador de la fe, del amor. Es el ejemplo vivo que nosotros debemos de seguir. Y aparte de nuestro Padre Divino, que siendo Dios, se limitó en un cuerpo humano para darnos amor, para enseñarnos cómo debemos de orar, cómo debemos de adorarle, para enseñarnos cómo debemos de actuar ante diferentes situaciones. Yo quiero decirte, amado hermano, que hubieron muchos profetas que murieron. Muchas personas que para traducir esta palabra, para que llegue a tu idioma, al idioma que nosotros entendemos, también hubo gente que murió. Entonces, lo mínimo que debemos de hacer es tratarlo con amor. Así que vamos a orar en el nombre de Jesús. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Amado Dios, venimos a tu presencia, Padre. Esta mañana, esta tarde, en otros lugares, Señor. Padre, venimos pidiéndote perdón porque sé que somos pecadores, Señor, y sé que te fallamos. Hoy nos has hablado, Señor, cómo las profecías tuyas se cumplen, Señor. Yo quiero, Padre, a esta hora que cumplas el propósito en mi vida, Señor, pero también cumpla el propósito de la vida de mis hermanos, Señor. Bendícelos, cuida sus matrimonios, cuida a sus hijos, Señor. Cuida a aquellos que me vieron en el en vivo, Señor, bendícelos, dale sabiduría, dale entendimiento, Padre. Grande y poderoso eres tú, Señor. Sabemos que tú eres grande en misericordia, Señor. Te pido, Padre, que llenes mi vida de amor, como también llenes la vida de amor a todos mis hermanos, Señor. A todos los que me escuchan, dales el don del amor, Señor. Reconociendo que tenemos el don del amor, Señor, jamás haremos daño a nadie, Señor. Mejor ayudaremos a llevar tu palabra, Señor. Sabemos que tú no nos pides oro ni plata, Señor.
tú nos pides obediencia, Señor. Tú dices claramente en tu palabra, Señor, que la obediencia es antes que el sacrificio, Padre. Pero yo quiero decirte, amado Dios, tú has dicho claramente que si te amamos, debemos de cumplir tus mandamientos, Señor. Padre, te quiero pedir, Padre amado, por aquellas personas que estén enfermas, Señor. Por aquellas personas, Señor, que ahorita tienen problemas de cáncer, Señor. Por aquellas personas, Señor, que tienen dolores, Señor. Dolor de espalda, Señor, dolor de riñón. Por aquel hermano, Señor, que tiene problemas con el nervio asiático, Señor. Glorifícate en ellos, por favor, Padre. Glorifícate, que seas tú manifestándote en la vida de ellos, Padre amado. Porque tú eres nuestro Dios, Señor. Porque nada se mueve, Padre, sino es tu palabra y tu voluntad. Reconocemos, Señor, que tú eres nuestro Padre, que tú eres nuestro Rey, Señor. Sánalo, Señor. Bendícele su vida, Señor. Padre amado, asimismo te pido por mis hermanos en Cuba, Señor. Mira, Señor, cómo sufren, Señor. Cómo hay escasez de alimentos, Señor. Están pagando el precio de un mal líder, Padre. Pero tú eres nuestro Dios, Señor. Tú eres misericordioso, Padre. Ayúdales, Señor. Provéeles, Padre. Provéeles, Padre amado. Tú tienes una promesa clara para nosotros, Señor. Que si clamamos a ti nos enseñarás cosas ocultas que nosotros no conocemos, Señor. Yo te pido, Padre, que seas tú bendiciendo al pueblo de Cuba, a mis hermanos, Señor. Bendícelos, ayúdales, por favor, Padre. Provéeles, Padre, lo que ellos necesitan, Señor. Padre amado, asimismo te pido, Señor, por aquellas personas que están enfermas del colon, Señor. Por aquellas personas que tienen cáncer, Señor. Por aquellas personas que tienen problemas de respiración, Señor. Cúbrelos con tu sangre poderosa, Señor. Sánalos, por favor, si es tu voluntad, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre. Asimismo, Señor, te pido por mis hermanos que no tienen empleo, Señor. Dales un empleo, por favor, Padre. Provéeles para su familia, Padre amado. Padre, así te pido por la iglesia donde yo me congrego, Señor. Bendice a todos mis hermanos. Bendice a la pastora, Señor. Dale sabiduría, dale entendimiento, Padre. Que se haga tu voluntad, Señor Jesús. Ayúdanos, Padre, a ser como tú cada día, cada instante, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Tú eres nuestro Dios, Señor. Tú eres nuestro Padre. Amado Dios, te pido, Señor, y te pido que me ayudes, Señor, y que bendigas a todas aquellas personas que están ayudando, Padre, al Ministerio Pan y Chocolate, Señor. Ahora por la mañana había uno de los muchachos, Señor, que un día me dijo: quiero regresar a casa, Padre. Verlo a través del frío, Señor, cargando ropa, Padre. Oh, Señor, sé tú proveyendo, Señor, lo necesario para que un día nosotros podamos contribuir para que estas personas vuelvan a casa, Señor. Ten misericordia de ellos, Padre. Ayúdales, Señor. Ayúdale a estos muchachos, Señor. Yo sé que tú has escuchado el clamor de ellos, Señor, y para eso nos tienes a nosotros, Señor. Para que ellos sientan que no están solos, Señor. Que tú los has visto, Padre. Utilízanos, por favor, Señor. Bendice a mis hermanos que están apoyando el ministerio, Señor. No los dejes solo, por favor. Multiplícale todo lo que den, Señor, para el ministerio. Señor, tú sabes que nosotros no tenemos, Señor. Pero tú lo tienes, Señor. Saca a estos muchachos de la droga, Señor. Ten misericordia de ellos, Padre, por favor. Padre, qué triste es ver personas que llegaron a 60 años, Señor, y todavía en la calle con este frío, Señor. Qué afortunados somos nosotros, Señor, que tenemos un techo, tenemos que comer, tenemos una familia. Qué afortunados somos, Señor, y no lo entendemos algunas veces o somos mal agradecidos, Señor, perdónanos. Te pido, Padre, que seas tú bendiciendo a estos muchachos, Señor, ayudándoles, Padre. Bendice, Señor, el Ministerio Pan y Chocolate. Bendice a las personas que ayudan, Señor. Multiplícales todo lo que ayudan, Señor. Tú eres nuestro Dios, Señor. Asimismo, bendice, por favor, Señor. Ayúdales, por favor, a estos muchachos, Señor. Bendice a Calvin, Señor.
Bendice a Francisco, Padre. Bendícelo, Señor. Ayúdale, sácalos de ahí, Señor. No sé dónde está Nicolás, Señor. Ayúdale donde esté Nicolás, Señor. Ayúdale, por favor, Señor. No sé dónde está este muchacho, Señor. Este señor ya grande, Padre, no sé dónde está. Pero ayúdale, Señor. Protégelo ahí donde está él, Señor. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Grande y poderoso eres tú, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús, amados hermanos. Que Dios me les bendiga poderosamente. Vamos a estar siempre transmitiendo. Esperamos en el nombre de Jesús que Dios nos dé una nueva palabra. Sabemos que hay tanto que aprender de la palabra de Dios. Sabemos que en un versículo, pues, hoy nos puede decir una cosa el Señor, pero mañana nos puede decir otra cosa. Que Dios me les bendiga poderosamente. Que sea la gracia y el Señor que los acompañe hoy, mañana y siempre. Dios me les bendiga a mi hermano Noé, a mi hermano Arturo, a mi hermano Oscar y a todos mis hermanos que nos van a ver. Dios me les bendiga, y a los que nos están viendo y que no me aparece el nombre, pues que Dios Todopoderoso les bendiga y les proteja y bendiga a su familia, a sus hijos, todo. Bendito sea el Señor. Gracias, Padre, por acompañarnos en tu programa y gracias, amado Dios. La verdad no tenemos palabras como agradecerte, Padre, de ver tu gloria. Así que, Señor Jesús, gracias. Y nos seguimos viendo. Que Dios me les bendiga poderosamente. Amén.